Señor, que tu Espíritu Santo, Señor amado, habla en nuestras vidas conforme tú lo has dispuesto ya, Señor. Que puedas preparar nuestros oídos de discípulos, Padre, que puedas preparar nuestros corazones para que tu palabra pueda ser sembrada en ellos, Señor. Háblanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Enséñanos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, en medio de nosotros, amado Rey. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Como les estaba diciendo, hoy es un tema de familia y quiero hablarles acerca de la edificación y fortalecimiento de los hogares. Como les decía al principio, ya el pastor ha hablado mucho acerca de la edificación en la casa, ¿verdad? Entonces, quiero tocar el punto donde dice fortaleciendo. Sabemos que cuando nosotros fortalecemos una casa es porque hay debilidades, ¿sí? Hay amenazas, hay diferentes tipos de factores, por lo cual debe ser fortalecido. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, permítanme, si nosotros hiciéramos un análisis FODA, por decirlo así, donde hay fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en nuestro hogar, yo creo que encontraríamos esas debilidades, encontraríamos cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas. De ahí nosotros debemos de ver cuáles son esas debilidades que tenemos cada uno en nuestro hogar, independientemente seamos hijos, seamos esposo, esposa o lo que seamos en el hogar, siempre y cuando nosotros somos parte de la casa, ¿verdad? Entonces debemos de ver eso, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y si nuestra casa, como aquí lo he puesto, bajo alas, si está bajo cobertura, si hay cobertura en nuestra casa, es decir, si, por ejemplo, la cabeza del hogar, en este caso es el hombre, ¿verdad? Si él tiene la cobertura de Cristo, debemos de ver eso, porque es bastante importante que la cobertura o que la cabeza de la casa esté bajo cobertura, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, esa podría ser una debilidad si la autoridad de la casa no está bajo cobertura. Entonces, ese es un serio problema. Vamos a hablar acerca de Saúl y de David. Debilidades del hogar, he puesto ahí. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Quiero tocar el punto acá, no acerca de la guerra, sino más bien qué es lo que estaba sucediendo en ese momento con Saúl. ¿Por qué se iba debilitando su casa? Partamos desde el momento en que Saúl, todos sabemos ya la historia, desobedeció a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿verdad? De una orden que se le dio. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir, según lo que dice el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, acá vemos que Dios ya se había apartado de Saúl. Entonces, esa casa se iba debilitando desde el momento que Saúl decidió desobedecer a Dios. Dios le había dicho, le había dado una orden y Saúl dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, a partir de ahí, la casa de Saúl se iba debilitando. Caso contrario, David, que sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice acá que la casa de David se iba fortaleciendo. Entonces podemos ver acá que una de las debilidades, uno de los errores que se pueden cometer en un hogar es desobedecer a Dios. Eso es lo principal. Entonces, ¿qué va a causar que nosotros, bueno, Saúl acá digamos que representa la cabeza de la casa, la autoridad de la casa. Saúl había desobedecido a Dios. Entonces, como consecuencia,
dice acá, hubo larga guerra entre Saúl y la casa de David se iba a fortalecer y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces, el desobedecer a Dios va a debilitar nuestro hogar. Eso es lo principal, ¿verdad? Debemos nosotros obedecer a nuestro Señor Jesucristo, guardando su palabra. Entonces, nosotros podríamos decir, pero ¿cómo vamos a obedecer a nuestro Dios? Muchas veces acá se predica la palabra, se nos dice, nos enseña qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo. Entonces, es ahí cuando nosotros obedecemos, no lo que está diciendo el pastor Joaquín, no lo que dice hermano Martín, no lo que dice Ronaldo, sino que lo que dice la palabra de Dios. En ese momento nosotros acarreamos bendición hacia nuestra casa. Dice Esdras 4:4, mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los perturbaban de edificar. Amén. Acá hay dos puntos importantes. Uno es de la familia, pero también aquí podemos hablar de la alabanza, como ministros de alabanza, ¿verdad? Porque Judá quiere decir alabanza. Pero ahorita quiero tocarlo en el punto de la familia. Dice, mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá. Es decir, hermanos, que este mundo va a tratar de debilitarnos, nuestro hogar. Las manos con las cuales nosotros estamos edificando la casa, va a tratar de debilitar al esposo, a la esposa, a los hijos. Entonces debemos nosotros darnos cuenta de eso. Y acá me podrían decir ustedes, pero ¿cuál pueblo de la tierra? Podrían ser las amistades con el mundo. Podría ser, como dice nuestro pastor a veces, ¿verdad? Los segundos libros de Proverbios. El que anda entre la miel, algo se le pega. El que anda entre lobos, aullar aprende. Entonces, si nosotros nos juntamos o hacemos amistad con el mundo, algo se nos va a pegar. Y eso va a hacer que nuestras manos que están edificando el hogar se debiliten. ¿En qué sentido? Muchas veces seguimos consejos, ¿verdad? De personas que están en el mundo. Pero lo que menos hacemos es buscar ministración con nuestro pastor, que sería lo primordial, ¿verdad? Nosotros venir a la iglesia y buscar ministración por medio de nuestro pastor, sino que a veces vamos donde la amiga, donde no sé quién, ¿verdad? Y ya empiezan a aconsejarnos y decirle, ¿y qué te hizo aquel? Ah, pues fíjate que me dijo esto. Y ya empiezan a decirle, déjalo o déjala. Son los consejos que nosotros podemos encontrar en el mundo, ¿verdad? Entonces dice acá, mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los perturbaban de edificar. Es decir, que cuando nosotros no buscamos el consejo de Dios, nuestras manos se van a debilitar y nuestro hogar ya no se va a poder edificar, porque aquí dice, los perturbaban de edificar. Nosotros debemos de, como les decía, buscar ministración no de parte de las personas, ¿verdad? Sino que venir a la casa de Dios y si es algo que de veramente, algo difícil que estamos pasando o se está pasando en la familia, buscar a nuestro pastor, ¿verdad? Y decírselo a él, que sería lo más indicado. Y acá les mencionaba yo el punto de la alabanza también. De igual manera, si nosotros nos juntamos con personas del mundo más que con los hermanos de la iglesia, hay una palabra en la Biblia que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, al momento de que nosotros hablamos se nota, ¿verdad? Con quienes nos hemos juntado. Se nos pega a veces hasta el hablado. Se nos pega la forma de hablar de los demás. Y es bastante evidente. Entonces debemos de tener ese cuidado. Jueces 16:19 dice, Dalila dejó que Sansón se durmiera en sus rodillas y entonces llamó a un hombre que cortó los 7 mechones. Bien, aquí vemos a Sansón que fue derrotado por Dalila, ¿verdad? Lo durmió.
literalmente lo durmió. Entonces dice, cuando la cabeza del hogar comienza a perder su conexión con Dios, ese hogar comienza a debilitarse. Sansón definitivamente había desobedecido a Dios, ¿verdad? Porque para empezar había buscado una mujer que nada que ver con el pueblo de Dios. Entonces, si nosotros sabemos el significado de Dalila es languidecer o ser débil. Lo que sucedió con Sansón es que Dalila lo debilitó. Entonces, es de tener cuidado nosotros los hombres, ¿verdad? Aquellos, tanto los que no estamos casados y estamos por casarnos, como los que ya están casados. Puede venir una Dalila y debilitarlos y dormirlos. Y sin darse cuenta, puede estar debilitando su casa, su hogar. Puede estar echándolo a perder. Entonces debemos de tener ese cuidado los hombres, ¿verdad? ¿Han venido hombres? Digan amén. Amén. Entonces, no nos descuidemos. Puede venir una Dalila y nos puede dormir. Ese es un gran cuidado que debemos de tener. Y las Dalilas son astutas porque vemos acá al extremo de que Sansón se durmiera en sus rodillas. Es porque le llegó a tener bastante confianza. Entonces debemos de tener cuidado. Vamos a continuar. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 dice: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Acá, hermanos, yo puedo ver una cosa, que cuando un hogar no tiene visión, se va a ir debilitando. Acá se iba perdiendo la visión de parte de Elí, ¿verdad? Y eso es bastante peligroso porque vemos de que Samuel corrió hacia Elí, pero como Elí estaba perdiendo la visión, no podía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Muchas veces el Señor puede estar llamando a sus hijos. Sus hijos pueden tener algún ministerio, pueden tener un don de parte de Dios, y el Señor los está llamando. ¿Dónde? Aquí en la iglesia. Y si nosotros, los padres no tienen visión, han perdido la visión. Por ejemplo, el hijo ustedes se han fijado, ustedes saben los talentos o las destrezas que pueden tener sus hijos. Pero muchas veces se dice acá que está el ministerio de alabanza en el cual pueden sus hijos estar, ¿verdad? Pero en vez de eso, ustedes lo sacan el 15 de septiembre, prefieren, por ejemplo, un ejemplo, no digo que aquí suceda, ¿verdad? Prefieren sacarlos el 15 de septiembre y no sacarlos, que no estén acá en el ministerio de alabanza. Siento yo que los padres están perdiendo la visión. Porque la visión sería que sus hijos ustedes entregarles sus hijos a Dios, así como hizo Abraham, le entregó su hijo. Entonces acá vemos que Elí no comprendía lo que estaba sucediendo, que era que el Señor estaba hablándole a Samuel. Entonces, como Elí dice acá, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, él ya estaba perdiendo la visión para con Samuel. No podía él discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Sigamos. Dice acá en Nehemías 6:9: porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Acá nosotros sabemos que el enemigo lo que va a poner en cada hogar es miedo, para que las manos de la autoridad o la cabeza de hogar
se debiliten. Y dice acá, nos ponían miedo diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha. Eso es lo que el enemigo quiere, que los hogares, la obra se estanque, que en lugar de que la familia vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, la intención del enemigo es que las familias se vayan debilitando y que los hogares se rompan. Podemos ver el caso en el cielo, ¿verdad? Lo que sucedió. No me voy a meter ahí porque no es culto de escatología, pero partiendo de ahí, eso es lo que el enemigo quiere, destruir las familias. ¿Por medio de qué? Del miedo. El enemigo siempre va a poner miedo para las cosas buenas, obviamente, ¿verdad? Porque para las malas, todos sabemos que bien fácil nosotros hacemos las cosas malas y muchas veces ni miedo nos da. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado en eso. Más que todo, los padres, las madres, no tener miedo. Deben de edificar su casa, educando a los hijos de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera de educar a sus hijos? Trayéndolos a la iglesia. Aquí ellos van a recibir palabra. Aquí ellos van a ir creciendo con una sana doctrina, van a ir creciendo en palabra. Porque muchas veces yo me he puesto a pensar, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahora en día en el mundo, o más que todo acá en El Salvador. Creo que están pretendiendo incluir lo que predicaba usted la otra vez, hermano Martín, en la de género. La igualdad de género ya la están queriendo meter en lo de, ajá. Entonces, y yo no veo a nadie saltando ni reclamando, pero cuando quisieron poner la lectura de la Biblia, todos saltaron. Entonces yo digo, ¿qué es lo que sucede, verdad? ¿Por qué a lo de la igualdad de género? Imagínense, hasta la Iglesia Católica ha aprobado ya esos libros. Entonces, estamos viviendo un tiempo bastante, por decirlo así, feo. Porque yo recuerdo cuando quisieron poner la lectura de la Biblia en las escuelas, que la Iglesia Católica no quería, que la evangélica sí quería, y se pusieron a pelear. Pero ahora que quieren poner la igualdad de género, yo no veo a nadie reclamando en televisión ni nada. Entonces, no permitamos que el enemigo infunde miedo en nosotros. En nosotros los hijos, nosotros todos los que están acá ya pasaron, estuvieron allá arriba, el caso de Alejandro, Francisco, Jorge, y han sido instruidos, ¿verdad? Si eso llegara a suceder, porque va a suceder en las escuelas, que los padres no tengan miedo, que lo enfrenten. ¿De qué manera? Pues enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? Varón y hembra los creó, no hay más. Ahí se resume todo, no dice y el que era niño podía ser niña y el que era niña podía ser niño. No, dice la palabra del Señor que varón y hembra los creó. Entonces, no dejemos que el enemigo imponga miedo en las familias, en los hombres, ¿verdad? Deben de ser siempre ellos, por decirlo así, le llaman el sexo fuerte, le dicen, y a la mujer el sexo débil, pero no. En el Señor todos debemos de tener fuerza, debemos de fortalecernos, tanto como el padre y como la madre, y enfrentar lo que está sucediendo hoy en día en el país y en el mundo, porque esto es mentira. Si a ustedes le dicen que el 3 de febrero las cosas van a cambiar, cuando 3 de febrero creo que son las elecciones, ¿va? Es mentira. Ningún político va a cambiar nada. El único que puede cambiar las familias, el único que puede cambiar las cosas es Dios. Pero aquellos que están confiando en el Señor, obviamente. Entonces debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? De que el enemigo no les infunda miedo a las familias. Porque igual cuando una familia se está levantando, cuando una familia, yo lo he notado muchas veces y lo he podido ver en esta iglesia. Cuando las familias empiezan a venir, siempre hay un ataque del enemigo. Y es ahí donde ustedes deben de tener cuidado. Cuando el enemigo empieza a atacar queriendo separarlos,
problemas con los hijos, problemas con las parejas. Entonces, ustedes deben de ser sabios y seguir adelante. Porque dice Hebreos 2, 14 y 15, dice, se los voy a leer nada más. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es decir, nosotros ya no debemos de tener temor, porque el Señor dice acá que venció a la muerte. Entonces ese temor ya no lo debemos de tener, porque nuestro Señor venció. Vamos a continuar. Segundo libro de Samuel 3:1 dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl, el que leía al principio, y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Las largas guerras debilitan los hogares, hermano. Los problemas continuos debilitan la relación familiar. Tengamos en cuenta eso. Cuando nos mantenemos solo en problemas dentro del hogar, cuando se reclama por todo, ¿verdad? Que quizás el esposo llega de trabajar y quizás le agarró un poquito la tarde porque se le arruinó el carro y ya la esposa, ¿y por qué te tardaste? Y empiezan a pelear, ¿verdad? O porque la esposa le cocinó y por ir a atender una llamada quizás le echó más de la cuenta de sal a los frijoles y le quedaron salados. Empiezan a pelear por cosas insignificantes. Entonces las largas guerras o los problemas en la familia va debilitando el hogar, va debilitando la casa. Entonces nosotros, de igual manera, nosotros como hijos también podemos entrar en esos conflictos, ¿verdad? Cuando se nos está regañando, cuando se nos está disciplinando. Muchas veces los hijos quieren mandar a los padres, queremos más bien, porque soy hijo, todos creo que somos hijos, y en algún momento todos hemos pensado, no hombre, si lo que me está diciendo ni razón tiene. Pero ahorita le voy a hablar a todos los que somos hijos y somos jóvenes, que estamos todavía bajo dominio, ¿verdad? Tenga o no razón nuestros padres, ellos son nuestros padres y ellos mandan. Y si nosotros obedecemos, vamos a acarrear bendición. Si nosotros desobedecemos, ya sabemos, dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Para que tus días sean largos acá en la tierra. Entonces, puede ser que ellos se estén equivocando, pero la bendición nosotros la acarreamos cuando nosotros obedecemos lo que nuestros padres están diciendo. Ya después, ¿verdad? Ellos van a entregar cuentas con Dios. Si se equivocaron en lo que nos estaban enseñando, lo que nos estaban diciendo, pues allá ellos van a entregar cuentas. La bendición nosotros la vamos a tener por obedecer a nuestros padres. De igual manera, ¿verdad? Los padres, hay una parte en la Biblia donde dice de que no hagáis enojar a los hijos. De igual manera, o sea, aquí es parejo, no solo porque los hijos muchas veces vamos a cometer errores, pero también creo yo que los padres también deben de tener ese cuidado, ¿verdad? De no por cualquier cosa, a veces hasta le dicen pasmado, te pareces a tu papá, le dicen, hasta eso le dicen, yo no sé. Las cosas que dicen a veces, ¿verdad? Yo así he escuchado en algunos lugares. Ajá, igual, o el papá le dice, saliste a tu mamá, le dice, pero no le está diciendo por algo bueno, ¿verdad? Sino que le está diciendo, ya ustedes sabrán por qué. Entonces debemos de tener ese cuidado también, de que cuando se va a disciplinar a un hijo sea con razón. No vaya a ser solo porque estoy enojado o está enojado el papá con la mamá y me voy a desquitar con el hijo. Este viene llegando, con este me desquito, porque eso sucede. Con el primero que se cruza en la casa, con ese se desquitan la cólera. Entonces no debe ser así. Debemos de ser sabios. Dice acá un Proverbios 15:17, dice, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Entonces, acá podemos nosotros tomarlo como es mejor estar comiendo frijoles, pero con amor, ¿verdad?
y felices. A mí me gusta la sopa de frijoles. Ahí sí no reclamo. Pero a veces yo sí reclamo a veces por la comida. Y creo que no debería ser así, ¿verdad? Sino que debería yo de dar gracias a Dios que tengo, porque hay personas que desearían ese plato que yo estoy menospreciando. Entonces, es mejor comer legumbres, dice algunas versiones, con amor. Entonces, los hijos no nos quejemos de lo que nuestros padres nos dan. Ellos nos dan lo que está a su alcance. Y seamos agradecidos y comamos pues con amor, ellos lo han hecho. A veces los padres, las madres más que todo, yo me he fijado, se quedan hasta sin comer por darnos a nosotros. Y yo lo he visto con mi madre muchas veces, de que ella agarra un poquito y me da más a mí. Pero es el amor de la madre hacia los hijos, ¿verdad? Entonces ahí puedo comprender yo de que lo hacen con amor. Entonces, a veces nosotros somos malagradecidos como hijos. Lo que les decía, ¿verdad? Debemos de dar gracias a Dios porque tenemos que comer. Y yo creo que aquí nadie se ha muerto de hambre. Al contrario, se nos nota que vamos, que estamos engordando más y más, ¿verdad? Entonces, seamos agradecidos con el Señor porque tenemos alimento en la casa y nuestros padres son los que, pues Dios les provee a ellos y ellos nos proveen a nosotros. Amén. Vamos a hablar acerca de fortalecer el hogar por medio de la unidad. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, aquí lo repetí, entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, como familias debemos de estar unidas. Y lo que comúnmente sucede en las familias es las divisiones. Eso siempre se da más que todo entre hermanos, ¿verdad? O muchas veces podemos estar viviendo en la misma casa, pero el padre enojado con el hijo enojado con la mamá, o los hermanos enojados entre ellos. Debemos de tener ese cuidado de que no hayan divisiones. Dice acá, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad va a fortalecer nuestro hogar. Si en un hogar hay división, pues ese hogar ya se está debilitando y corre el riesgo de que el enemigo pues haga y deshaga en esa casa. Entonces yo creo que en ese sentido los padres tienen la responsabilidad de que ese hogar se mantenga unido. De que si los hijos están peleados, en lugar de, como quien dice, echarle más leña al fuego, ¿verdad? Debe ser igual la cosa. No apoyar a uno ni apoyar más al otro, sino que hay que dar corrección a ambos, si por alguna razón, porque también puede suceder que hayan preferencias en las casas, ¿verdad? Y que a uno lo tengan todo morado de tanto que le pegan y a los otros ni siquiera le pegan. Entonces, las preferencias también podrían hacer que los hijos estén en contra de los padres, ¿verdad? Decir, bueno, mi papá prefiere a mi hermana, mi papá prefiere a mi hermano, o mi mamá prefiere a mi hermana o mi hermano. También en eso se debe de tener el cuidado, porque yo antes más que todo decía eso, de que mi mamá y mi papá tenían preferidos. Pero al final el único que he quedado en la casa soy yo. Al final me doy cuenta que quizás yo era el preferido, y yo reclamándole que quizás tenía preferencia con uno o con otro. Pero no, creo yo que nosotros debemos entender que los tratos con los hijos son diferentes, dependiendo del carácter de cada quien. Yo soy enojado, el trato que tenía mi mamá conmigo era bastante diferente, ¿verdad? Porque así toca, cuando yo me recuerdo que me hablaba una vez, 2 veces quizás me hablaba, para la tercera ya no me hablaba, sino que venía la corrección. Pero fíjense de que eso, como uno cuando está pequeño nunca comprende, ¿verdad? Ya hoy de grande le doy gracias a Dios por la madre que tuve, que siempre me corrigió.
cuando yo me robaba algo, ella se daba cuenta. Es que no creo que solo yo haya sido el único niño que se robó algo. ¿Será que solo yo me robé algo de niño? No, hombre, todos. Entonces mi mamá me enseñó eso y mi papá también me enseñó de que era malo robar, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues me corregía. Y quizás uno de pequeño, aún los jóvenes, uno de joven tampoco logra comprender eso. Y uno dice, que mucho me pegan. Pero al final la corrección es parte de que uno vaya siendo formado como hijo. Y eso fortalece el hogar. Porque imagínense las familias que sus hogares, bueno, ustedes ya ven el caso, ¿verdad? Lo que se está dando en el país, de aquellos hijos que no fueron corregidos. Y abundan bastante. Brian, Kevin, que les dicen, abundan bastante en la actualidad porque no fueron corregidos de pequeños. O quizás solo crecieron con la madre o solo con el padre y al final no los corregían, los dejaban hacer lo que ellos quisieran. Fíjense que yo antes me enojaba, cuando estaba más pequeño, yo a veces le pedía permiso a mi mamá de salir con los compañeros a algún lugar o algo, y ella me decía no, y yo me enojaba. Pero al final me daba cuenta lo malo que iban a hacer los compañeros. Y hasta hoy, como le digo, uno en el momento solo quiere divertirse, ¿verdad? Cuando es joven, uno quiere divertirse, uno quiere hacer las cosas, pero nuestros padres también fueron jóvenes. Y es ahí donde yo les digo, debemos nosotros, no debemos de creernos nosotros más sabios que ellos. Ellos ya vivieron. Y entonces, si ellos no nos permiten algunas cosas, es porque ellos ya vivieron eso. Pues entonces nosotros debemos de, aunque no nos guste, debemos de acatar, ¿verdad?, la orden. La unidad del espíritu es importante para fortalecer una familia. Y la unidad del espíritu se tiene que dar tanto en el esposo como en la esposa. Y acá viene algo importante, que es antes de. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Este pasaje se toca bastante, ¿verdad?, por lo del yugo desigual, pero como les repito, cuando nosotros de jóvenes es el momento donde nosotros decidimos, aquellos jóvenes que estamos dentro de la casa del Señor, que hemos sido instruidos con las cosas de Dios, ¿verdad?, dentro de su palabra, de que en su momento va a llegar la idónea, en su momento le va a llegar el idóneo, no lo tienen que andar buscando, entonces no debemos unirnos en yugo desigual, porque a partir de ahí ya no hay unidad del espíritu. Cuando se une un hombre y una mujer en yugo desigual, desde ese momento ya no hay unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque dice acá, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Por ejemplo, ahorita los jóvenes que todavía no tienen novia, ¿verdad? Aquí nadie tiene novia todavía, desde los jóvenes. Entonces deben de buscar o esperar más bien que el Señor les ponga la idónea, que sea conforme al corazón de Dios, ¿verdad?, no al de ustedes, porque muchas veces uno de joven, o los hombres más que todo, se equivocan y andan buscando el físico. Y el físico, pues ya se nos ha hablado acá bastante y no es un secreto que el físico al final se arruga. Pero el corazón de la mujer virtuosa, una mujer virtuosa, imagínense que los jóvenes, por ejemplo, que Valentín buscara una mujer por el físico y no esperara una mujer virtuosa. No, es un ejemplo, es un ejemplo. O yo, ¿verdad? Yo esperé en el Señor y el Señor me... No, realmente me bendijo el Señor. Yo estoy sorprendido porque yo le oraba y yo le pedí al Señor, pero me dio más de lo que yo le pedí. Entonces, es la recompensa de uno pedirle y esperar en el Señor. Entonces, no nos unamos en yugo desigual, jóvenes. Tengan ese cuidado. Sepan esperar en el Señor. No busquen ustedes, que sea el Señor
que les dé a la idónea, que les dé la mujer virtuosa, que les dé la esposa que Él tiene preparado. Porque yo les puedo hablar, yo he visto bastantes ejemplos de personas que han sido cristianas y se han casado, por ejemplo, un evangélico con una católica. Imagínense el clavo que se da ahí. Imagínense, ahí hay un gran clavo. Empezando desde, ¿en qué iglesia nos vamos a casar? Él quiere en la evangélica y ella quiere en la católica. Se embarazó la muchacha. Nació el niño, que hay que bautizarlo, dice ella. Si es católica. Y él no quiere porque se nos ha sido enseñado, y no es que sea invento, sino que según la palabra de Dios, un niño, ¿por qué se va a bautizar un niño? No tiene de qué arrepentirse. Entonces, desde ahí empiezan los clavos. Entonces tengan cuidado. Y también en la misma iglesia se puede dar eso. Tampoco un joven, ¿verdad?, que ya tiene, por ejemplo, 5 años de estarse congregando y de repente viene una señorita y tiene apenas una semana de venir y ya le quiere caer, va. Ya le puso el ojo y ya le quiere caer. Esta es mía, dice. Gracias, Señor, la que te estaba pidiendo, ¿verdad? No, tampoco es así, sino que ahí hay un yugo desigual, porque ella es recién llegada y ustedes ya tienen un conocimiento, por decirlo así, mayor que el que tiene ella. Y están cayendo en un yugo desigual también. Deben de tener ese cuidado también. Igual manera los mayores, ¿verdad? No solamente para los jóvenes. Deben los mayores tratar la manera de educar a los hijos en ese sentido. No que muchas veces los padres cometen el error, hoy te vas a hacer hombre, hijo. Hoy te haces hombre, le dicen, y lo llevan donde... Hermano Martín nos contó una vez la anécdota de él, ¿verdad? Todo lo que él pasó, pero que al final... No me acordaba, pero al final no pasó nada, al final no pasó nada. Él tuvo miedo y sí, no pasó nada, pero sí, hay padres que son así. Hay padres que les dicen a los hijos, hoy te vas a hacer hombre, pero creo yo que lo indicado sería enseñarle los valores cristianos. Cómo debe de tratar a una mujer, cómo debe de tratar a su esposa y todo eso, ¿verdad? Entonces, igual la madre tiene que enseñarle eso. Tiene que enseñarle valores cristianos. Yo he conocido casos y he visto casos de madres cristianas que en lugar de enseñarle valores cristianos les están enseñando el uso del preservativo. Digo, está bien si es alguien que ya se casó, ¿verdad? Está bien que le enseñe los métodos anticonceptivos, pero si es a una señorita que no se ha casado y le está diciendo de los métodos anticonceptivos, creo yo que estaría mal viniendo de una madre cristiana, porque le está induciendo a la fornicación. Entonces, partiendo de ahí, debe de haber bastante cuidado en eso. En lugar de enseñarle eso, enseñarle valores cristianos y decirle, ¿verdad?, que se guarde hasta el matrimonio, que sería lo ideal. Unidad en el alma, Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa o dedicados a un mismo propósito. Acá seguimos hablando del yugo, ¿verdad? Si el yugo o la esposa o el esposo están en un mismo sentir, va a haber unidad en el alma. Los dos van a caminar en una misma dirección. No que de repente es domingo y la esposa quiere ir a la iglesia y el esposo quiere ir a pasear a la playa. Ahí es un problema también, ¿verdad? Desde ese momento hay yugo desigual. Entonces, cuando hay unidad en el alma, nosotros podemos ver eso, que los dos a la iglesia. Si no, miren, acá vemos bastantes esposos y esposas que están acá congregados, que están en un mismo sentir, en su alma. Sintieron la necesidad de venir a la iglesia y aquí están. Algunos obligados quizás, va.
o algunas obligadas, pero aquí están. Es lo importante, que nos congreguemos todos en familia. De igual manera, no dejar a los hijos, ¿verdad? Traerlos siempre. Que en la casa manda el padre y la madre, no manda el hijo. Eso es importante también, que estemos todos acá en familia. Sigamos. Unidad corporal. 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí nosotros sabemos, ¿verdad?, que está hablando acerca del débito conyugal, pero también nosotros lo podemos tomar como los deberes que el esposo tiene para con la esposa. Y aquí quiero que me ayuden ustedes. ¿Cuál sería un deber del esposo hacia la esposa? Cuidarla, proveerle. ¿Cuál sería un deber de la esposa hacia el esposo? Atenderlo. ¿Quién más? Sí, ¿verdad? Entonces, un deber del esposo es cuidarla. Un deber del esposo es proveerle lo necesario. Él tiene que proveer en la casa, tiene que trabajar y proveer lo necesario en el hogar. No va a hacer lo que muchos maridos hacen a veces, mandan a trabajar a la mujer y ellos echados en la casa. Sí, porque se da el caso también. Y hay mujeres tan, no sé cómo llamarles, pero que lo hacen. Lo hacen, con tal de que el marido no se enoje, lo hacen. Y quizás muchas veces esas mujeres pueden estar hasta amenazadas, pienso yo. Pueden estar hasta amenazadas, pero como están tan, por decirlo así, cegadas, que hacen lo que sea por ellos, ¿verdad? Y siento yo que ahí es responsabilidad de uno de hombre de llevar el sustento. Ya me va a tocar. Ya me va a tocar. Me estoy predicando también, me va a tocar llevar el sustento, me va a tocar cuidarla. Y decía la hermana Noemí que un deber de la esposa es atender al esposo. No que cuando llega, ay, ya viene este viejo, me va a tocar hacer comida. No, sino que alegrarse, atenderlo, cómo te fue en el trabajo. Y no que de entrada ahí ya están peleando, sino que atenderlo bien. Atenderlo bien. ¿Verdad que sí? Sí, sí, atenderlo bien. Entonces, les voy a continuar, ya casi termino. Debe de haber una restauración individual, tanto como en el esposo, en la esposa y en los hijos, para que pueda haber una unidad y pueda fortalecerse ese hogar. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y menciona el espíritu, alma y cuerpo. Es decir, esas tres áreas deben de ser restauradas tanto como en el esposo como en la esposa. A veces sucede, ¿verdad? De que el esposo quiere señalarle los errores a la esposa, pero no se ha señalado él mismo los que él tiene, no se ha fijado él en sus errores. Y de igual manera, la esposa le quiere señalar los errores al esposo, pero ella no se ha fijado los errores que tiene. Entonces debe de ser mutuo, debe de ser por igual. Tiene que haber una restauración tanto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Vamos a hablar acerca de la restauración del espíritu. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí viene la restauración en el espíritu, cuando Él nos dio vida. Cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, Él desde ese momento, cuando nosotros le aceptamos, cuando Él entra a nuestro corazón, Él nos da vida. Y ya no estamos muertos. Entonces el espíritu vuelve a cobrar vida, ¿verdad? Es decir, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo,
aquellos esposos que quizás todavía no han aceptado a Cristo, ¿verdad? O aquellas esposas que no han aceptado a Cristo, pueden andar muertos todavía en delitos y pecados. Entonces es importante de que nuestro espíritu sea restaurado. ¿Cómo? Teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, ¿verdad? Partiendo de ahí, dice acá, y Él os dio vida a vosotros. En ese momento, cuando nuestro Señor entra a nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Todo empieza a ser diferente. Restauración del alma. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a restaurar nuestra alma? Con la ley del Señor, con la ley de Jehová, dice acá es perfecta, que convierte el alma. Entonces, si nuestra alma, sabemos, ¿verdad?, que nuestra alma es donde están las emociones, nuestra alma es la que nos dice que hagamos lo malo. Por naturaleza, el alma siempre está inclinada a hacer lo malo, pero la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si nosotros nos empapamos, si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces nuestra alma se va a convertir. Lo que están haciendo ahorita, están recibiendo palabra de Dios, entonces su alma, por ende, se va a convertir. Ya los deseos pecaminosos, ¿verdad?, que el alma muchas veces induce, poco a poco van muriendo. Porque a medida nosotros nos metemos más y más y más con Dios, Él se va encargando de ir transformando nuestras vidas. Él se va encargando de ir cambiando aquello que nos es difícil a nosotros. Esas áreas difíciles, esas áreas con las cuales luchamos continuamente, ¿verdad? Solo es por medio de la palabra de Dios. Entonces es necesario que nos empapemos de palabra, que nos empapemos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra alma se convierta. Dice el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, el Señor va a fortalecer el alma de aquellos que se sientan débiles, cansados y afligidos. Él va a fortalecer el alma de aquel esposo que se siente angustiado, de aquella esposa que se siente angustiada, afligida, debilitada. El Señor va a confortar el alma. Entonces, Él va a restaurar el alma. Amén. Restauración del cuerpo. Tercera de Juan 1:2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto va ligado a lo que acabo de hablar, ¿verdad? Si nuestra alma no ha prosperado, quiere decir que en nuestro cuerpo muchas veces van a haber enfermedades y en sí las enfermedades se dan por situaciones del alma, muchas veces. Muchas veces prueba de ello podría ser, por ejemplo, la depresión, ¿verdad, doctor? Son problemas en el alma, ¿verdad? Que tienen que ser cuestiones ministradas, ¿verdad? Eso tiene que haber una administración de parte del pastor o de alguien. Cuando alguien ha caído en depresión, es porque quizás no trató alguna situación bien difícil. Y muchas de las enfermedades pueden darse por eso, porque en nuestra alma pueden haber problemas. Entonces lo que nosotros debemos hacer es que nuestra alma prospere, que nuestra alma vaya cambiando. ¿Cómo dijimos que nuestra alma iba a ser transformada? Por medio de la palabra de Dios, siguiendo todo lo que dice su palabra al pie de la letra. Ahora les voy a hablar acerca de cómo se edifica un hogar bajo las alas de Dios. Ruth 2:11. Y Booz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre
a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿A dónde se había ido a refugiar Ruth? Bajo las alas de Dios. Entonces, es ahí donde se edifica. ¿Dónde? Bajo las alas de Dios. Debemos, como familias, el esposo, la esposa debe refugiarse bajo las alas de Dios, ¿verdad? No bajo las alas del zodiaco, los signos, el horóscopo. ¿Ah? Quiero ver cómo va a estar ahora el horóscopo, qué dice. No bajo las alas del hermano Santos tampoco, ¿verdad? Cuando tienen problemas. No bajo las alas de la rosa de Sarón, de la arena del desierto del Sahara, que se inventan del manto que tocó Pedro, dicen, y un montón de cosas que se inventan, sino que bajo las alas de nuestro Dios debe estar la edificación del hogar. Hace poco en un discipulado de caballeros, recuerdo yo allá que fue en la frontera, el pastor hablaba acerca de las heridas del sol. Entonces es importante de que nosotros, o que las familias estén bajo las alas del Señor, para que el sol no hiera a la familia. Es bastante importante porque el sol va a herir las familias y las va a debilitar. Sigamos. Alas de paloma. No sobre, sino que bajo las alas. Sobre es una cosa y bajo es debajo, ¿verdad? Sobre es arriba y bajo las alas, valga la redundancia, es abajo. Levítico 12:6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión del sacerdote. Este versículo habla acerca de la expiación de los pecados, lo que debía hacer el pueblo, lo que debía de presentar. Y ahí menciona un cordero de un año y un palomino o una tórtola. Yo quiero enfocarme en el palomino y en la tórtola. Eso era presentado para la expiación de los pecados. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo somos nosotros en casa cuando alguien se equivoca? ¿Qué es lo que hacemos? Según esto, Dios dejó las palomas para expiar el pecado de los que se equivocan como hijos de Dios. Nosotros, siento yo que cuando alguien se equivoca en la casa, principalmente si son nuestros padres, nosotros como hijos no somos jueces, no estamos como jueces para juzgarlos a ellos. De igual manera, si un hermano de nosotros falla, ¿verdad? No somos jueces para nosotros juzgarlo, sino que tenemos que extender las alas de paloma para expiar el pecado de los seres queridos, ¿verdad? Pedir misericordia. En otras palabras, eso es lo que nos corresponde, no que literalmente vamos a matar una palomita y la vamos a presentar, sino que debemos nosotros, que sí hemos sido instruidos, que sabemos palabras, si sabemos de algún pariente que ha cometido algún error, en el caso de las madres, de las mamás y los papás, ¿verdad? Que muchas veces lo que sucede es que la hija sale embarazada o el hijo embarazó a una cipota, ¿verdad? Como padre siento yo que no deberían de juzgar, sino más bien extender las alas. Es cierto, se equivocaron, pero con juzgarles, con tratarles mal, no se va a resolver nada. El error ya está hecho. Pero siento yo que muchas veces no se extienden esas alas. No se extienden esas alas y se empieza a juzgar la situación, ¿verdad? No se tiene misericordia. Y vemos nosotros un ejemplo bastante claro de eso, de quien extiende las alas por sus hijos, es Job. Job 1, 4 y 5 dice,
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hijas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos aquí a Job que hacía eso, ¿verdad? Extendía las alas de paloma sobre ellos. ¿Por qué? Porque dice acá que se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es decir, pedía perdón por los pecados de sus hijos. Muchas veces se han dado situaciones, ¿verdad?, de padres que cuando han cometido un error el hijo lo echan de la casa, o a la hija la echan de la casa. Creo yo que el error no fue directamente de los hijos, el error fue del padre de no haberlo educado bien al hijo, de haberle permitido muchas cosas cuando niño. Dice segunda de Proverbios, ¿verdad? Árbol que nace torcido, nunca se endereza. Entonces, desde pequeños, para evitar todas estas situaciones, ¿verdad?, que les estoy comentando, que muchas veces los hijos se hacen delincuentes, que las hijas salen con un domingo 7, ¿verdad? Y situaciones así, creo yo que debería de empezarse desde pequeños. ¿Cómo? Trayéndolos a la iglesia. Muchas veces los padres, yo he visto situaciones donde sí les dan permiso para actividades seculares, pero cuando les dicen, fíjense que voy a ir con la iglesia va a haber una actividad en Los Almendros. Uy, que solo saliendo pasan, que ya tan lejos. Pero cuando viene y le dice el hijo o la hija, mamá, papá, va a haber un baile de parte de la escuela. Anda, hijo, anda. Y hasta se ha escuchado a veces, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, que prefieren que los hijos anden perdidos que se hagan cristianos, que se hagan evangélicos. Entonces, después, que no se quejen, ¿verdad?, cuando suceden situaciones así. Y si a alguien de acá de la iglesia pudo un hijo haber cometido algún error, sea cual sea, hagan lo que hacía Job, pídanle perdón al Señor por sus hijos. Buscar misericordia de parte de Dios. De igual manera, nosotros como hermanos, si tenemos hermanos que no vienen a la iglesia, si nuestro padre no viene a la iglesia, si nuestra madre no viene a la iglesia, nosotros hijos no somos jueces para estarlos juzgando y decirle al Señor que los condene, sino que más bien nosotros como hijos oremos por ellos, pidamos perdón por los pecados de ellos, y pues es lo que toca, orar, orar, orar. Y un día el Señor les va a responder. Se los digo con ejemplo. Por mi mamá oré, no recuerdo cuánto tiempo, pero por mi papá oré más. Y para gloria y honra de Dios, aquí están ellos dos. Eso quiere decir que al Dios al cual yo le sirvo, al cual yo le clamé, Él me escucha. Él escucha, y si me escuchó a mí, igual los puede escuchar a ustedes. Todo está en que ustedes clamen. No se cansen de pedirle, no se cansen de pedirle, que a su tiempo Dios les va a responder. Ya por último, Salmo 55:5, temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Vemos acá al salmista David, ¿verdad?, pidiendo alas de paloma. Lo malo es para dónde se iría, ¿verdad? Para el desierto. Pero fíjense de que yo lo tomo esto de la siguiente manera. Cuando nosotros extendemos las alas hacia un familiar o una persona, esa persona siente un gran alivio en lugar que nosotros lo estemos criticando. Cuando se extienden las alas, se extiende como un refugio. Porque es bien feo cuando alguien ha cometido un error y en lugar de ayudarle se le hace más leña. Hacen más leña del árbol caído. Entonces, nosotros debemos de ser
diferentes, ser sabios y actuar diferente. Dentro de la familia van a haber diferentes tipos de situaciones, tanto como en la madre, como en los padres, en los hijos. Pero como les repito, nosotros como hijos, sea como sean nuestros padres, debemos de respetarlos y honrarlos. Debemos de cubrir su desnudez. Eso es importante. No debemos de descubrir la desnudez de nuestros padres. Debemos de cubrirlos, sea como sea. Porque así también los estamos honrando. Y pues a su tiempo Dios va a traer recompensa por la honra que nosotros les estamos dando a nuestros padres. Entonces esta era la palabra que les quería compartir. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Pónganse de pie. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien fortalezca a las familias, que nos fortalezca a nosotros como hijos, como los padres y a las madres, ¿verdad? Todos, que nos dé fuerza y que nos dé sabiduría para poder edificar la casa. Dios y buen Padre, te damos las gracias porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que eres tú, Padre Celestial, el que edifica la casa, Señor, que si tú no la edificas en vano, Señor, nosotros estaríamos edificándola. Te suplicamos, Señor amado, que seas tú el que edifiques nuestras casas, nuestros hogares, Señor. Que tu Espíritu Santo entre, Padre Celestial, en cada una de las casas acá representadas, Padre Celestial. Y que si hay algún problema, Señor amado, familiar, que envíes el espíritu de Elías, que visite esos hogares, Padre, que haga volver el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Padre Celestial, te lo suplico en el nombre de Jesús. Envía tu Espíritu Santo. Da fortaleza en aquellas familias, Señor, que están debilitadas, que el enemigo ha querido, Padre Celestial, separarlas. Aquellas, Padre Celestial, familias, aquellos esposos que han estado al borde del divorcio, une, Señor amado. Envía el espíritu de Elías que fortalezca esas familias. Aquellos hijos que se han ido de la casa, aquellos hijos, Señor, que andan perdidos, que puedas, Padre Celestial, tocar sus corazones, Padre amado, y que los hagas volver como el hijo pródigo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, fortalece las familias de esta iglesia. Fortalece las familias, Padre Celestial, de aquellos que solamente quizás puedan estar ellos, que sus padres no se congregan, Señor amado, que solo pueda estar la esposa o el esposo, que tú toques los corazones de ellos, Señor amado, y que puedan estar en esta casa también, Señor. Y como dijo Josué, Padre Celestial, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Envía tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Sella esta palabra en nuestros corazones. Séllala, Señor amado, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, Señor amado, de regreso a nuestros hogares. Que podamos regresar al siguiente día que haya culto acá, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.